Gloria al Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más aquí ministrando desde este lugar, siendo de bendición para todas las personas, todos aquellos que Dios les pone en su corazón oír estas predicaciones y seguir avanzando hacia la meta y tener ese deseo de alguna vez ver a Dios cara a cara. Amén. Entonces, es algo que todos nosotros tenemos que someternos al Señor, todos tenemos que, como Él dice, santificarnos. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora de algo que mucha gente le va a sorprender, porque es que una cosa, si yo siempre lo he dicho, que la escritura es una cosa y lo que se predica muchas veces ahí es otra. Y muchas personas, cuando oyen lo que en realidad dice la escritura y lo que quiere decir, les cuesta mucho trabajo entender, y siendo ellos cristianos. Pero el tema de esta noche es: aborrece tu propia vida. Ese es el tema. Y cualquiera diría, pues ya va a empezar otra vez usted con esos temas, pero en realidad eso es lo que dice Jesús. No lo que digo yo ni lo que yo me imagino, pero si se trata de aborrecer nuestra propia vida, aquí es donde ponemos y podemos entender la práctica de la santificación, de la santidad. Porque Él no quiere sacrificios de nada, de nadie. Él lo que quiere es que nosotros, el deseo de Él es nuestra santificación. Entonces Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Entonces, si no creemos en Dios, en Jesucristo, de ninguna manera nos vamos a santificar. Entonces empezamos por ahí. Pero el título, les digo, aunque se oiga fuerte, es una gran realidad. Para muchas personas les es casi imposible tratar de entender que tienen que aborrecer y negar su propia vida por el Evangelio del Señor, por la vida eterna, por el cielo, por todas estas cosas. Pero esto no es de ninguna religión, esto no lo manda ningún hombre, esto lo manda el propio Dios. Ahora, la palabra aborrecer, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es el odiar, el detestar y abominar. Ahora, la pregunta para todos nosotros en Cristo Jesús sería: ¿cómo podemos aborrecer nuestra vida? ¿Cómo nosotros nos vamos a manifestar en un amor de Dios y al mismo tiempo aborrecer nuestra propia vida? Allá afuera secularmente dicen unos: no, pues es que este no se quiere ni a él mismo. Entonces hay una gran confusión de una persona que no agrada, ni ayuda, ni sirve para nada, porque dicen, pues ni él mismo se quiere, ¿no? Ni él mismo se respeta, ni ella misma se quiere, más a otras personas. Pero Dios nos dice que aborrezcamos a nuestra propia vida. Imagínense. Pero por supuesto que cuando Dios habla, Dios no le pone cargas a nadie que no pueda llevar. Empecemos desde ahí. Entonces Él empieza a obrar en las personas que le creen. Y desde ahí Dios empieza a hacer criaturas nuevas. Y ahí entramos nosotros a aborrecer nuestra propia vida. Porque esto es santidad, yo no digo que no vayamos a pecar, vamos a pecar, pero no se trata de caminar por caminos que no debemos andar, si puedo decirlo así. Creer cosas religiosas que no podemos nosotros de ninguna manera tomar, ¿sí? Entonces vamos a ver en el Evangelio de Juan 6:56, para poder ver y entender por qué el Señor dice lo que dice. Es que Él mismo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos nosotros que entender que tenemos que empezar por nosotros mismos, con una relación con Dios, con una obediencia, y empezar a nosotros a desaparecer, como dijo Juan el Bautista, y que Él crezca. Sí, pero en nosotros, por supuesto. Juan 6:56. Escuchen bien esto, que la introducción que Él dice de lo que Él va a hablar, aunque se oiga estos detalles en cuanto a carne, en cuanto a comer y a beber, se habla de Él, del propio Jesús. Juan 6:56 y 57 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre,
en mí permanece. Vean esa promesa, ¿sí? En otras palabras, están teniendo una comunión con Dios, con Jesucristo. Están oyendo, están recibiendo revelación, están entendiendo cómo caminar en el mundo. Se les está abriendo el entendimiento, se les está abriendo todo tipo de sabiduría por Dios, porque están recibiendo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, está siempre pensando y creyendo en Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca en la familia, en la persona, no importan las fiestas que vengan. Y vaya que si hablamos de fiestas ahorita, ¿no? Que estamos en diciembre y es donde se pone todo el mundo sentimental, o se ponen de malas o algunos se ponen de buenas. Y por todos lados oímos nosotros que están introduciendo otra vez esta batalla de la Navidad. Y todos dicen, pero es que no es el árbol, dicen unos, no son las luces, dicen los otros. Es el nacimiento de Jesús, dicen los demás. Bueno, siento desilusionar a todos, pero en ningún lugar en la Escritura Dios manda a nadie a que celebre su nacimiento. Para empezar de ahí, el nacimiento existe, pero en ningún lugar dice que se celebre. Igual las Pascuas, ¿sí? La Biblia habla que nuestra Pascua ya fue sacrificada y fue Jesucristo. Entonces, dos cosas que existen en el paganismo, en la iglesia llamada cristiana, muy parecida a la católica, es como número uno la Navidad y segundo las Pascuas. Esas son las señales que usted puede ver que esas son las hijas de la madre, de las que habla el libro de Apocalipsis. Porque siguen y siguen y siguen y siguen y siguen celebrando año con año eso, cosa que Dios nunca manda. Pero bueno, aquí estamos hablando de algo divino, entiendan. Por eso es que hay que aborrecer nuestra propia vida, porque Dios nos transforma. Lo repito, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Vean eso. ¿Ustedes creen que Dios se va a contradecir en lo que manda y dice? Él de ninguna manera contradice ni él mismo ni a nadie más. Por eso recordemos siempre el error del rey Saúl, cuando se le da la orden de que vaya a destruir un pueblo entero y mate a las personas, mate al rey de ese pueblo, mate a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las bestias, acabe con todo, le dijo Jehová. Y cuando regresa con el rey y regresa con los tesoros, con lo que robó, con lo que quitó de lo más preciado de ese pueblo. Y fue una desobediencia la que él hizo y fue desechado. Y eso que él presentó, holocaustos para Dios, lo cual en ese entonces con eso se arreglaba todo. Pero él dijo que él estaba harto de esos holocaustos y de esos animales gordos y de esa grasa. Él lo que quería era obediencia y no sacrificio de nada. Entonces hoy en día vemos lo mismo con la Navidad. Toda la gente sigue insistiendo en eso. Entonces meditemos en eso, porque de ninguna manera alguien que aborrece su vida sigue siendo la persona de antes, creyendo y pensando y haciendo las cosas de antes. Ahora vean lo que dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice en el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesucristo se sometió al Padre todo el tiempo que anduvo en la tierra. Él, siendo Dios, nunca dijo yo hago lo que yo quiero y nadie me dice nada. Él por eso decía, no soy yo solo, lo que yo hago, lo que yo veo que hace Él y lo que Él me dice, eso también hago yo. Entonces vemos la comunión, la unión que existe bien divina entre el Padre y el Hijo. Pero hoy en día los que estamos aquí en la tierra no le queremos al Hijo para nada. Queremos hacer lo que queremos. Y decimos que eso es para Él y Él se merece y Él lo hace y Él lo recibe y ese es el propósito de la Navidad. Pero entendamos que no es eso. Esos son aquellos que no tienen el Espíritu morando en ellos. Porque Jesús no se va a contradecir. En el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dice así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. En otras palabras, lo que le estoy diciendo yo a esta persona creyente en mí, él va a depender de mí toda la vida hasta el final. A nadie más va a creer. Esas son las ovejas que oyen su voz y lo siguen. ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí mismo para que ustedes vean que es cierto, en el 62 y en el 63 ahí abajo, lo que les va a decir a sus discípulos, porque los discípulos dijeron que era muy dura esa palabra. Les dice Jesús en el 62, les pregunta, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Qué quiere decir Jesús con eso?
Quiere decir que las personas cuando creen en Jesús y tienen el Espíritu Santo, empiezan a ver cosas divinas. Acuérdense que muchos hombres, incluyendo el propio Juan, vio los cielos abiertos. Mucha gente creyente en la Biblia vio los cielos abiertos. Es una manera de ver y recibir entendimiento de parte de Dios. Por eso les dice Jesús, ¿y qué va a pasar? Yo parafraseando esto, ¿y qué va a pasar si ustedes ven todas las maravillas que yo les pudiera revelar que ustedes no entendieran? ¿Qué van a pensar entonces? Si ahorita les estoy diciendo esto y se asombran, por eso les dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Y les va a decir de lo que se trata todo. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, cuando recibimos lo que Él nos enseña y nos muestra, estamos recibiendo eso. Las verdaderas palabras que Él habla, la verdad, estamos alimentando el espíritu y aparte son nuestra vida en general. En esta tierra, por eso no importa ya nuestra propia vida, porque está en las manos de aquel que nos llamó y nos está guardando todo el tiempo. ¿Se fijan la transformación de una persona que se preocupa de su vida a una que ya está en el Señor? Vean la diferencia, aquí está la explicación. Por eso Él les dice, ¿qué va a pasar el día que ustedes vean tanta cosa que yo voy a revelar y no la puedan ni creer ni recibir con su humana sabiduría y entendimiento? Van a correr y se van a esconder y van a huir. Eso lo digo yo. Pero entendamos, mucha gente hoy en día lee cosas y dice, ¿a poco eso está escrito? ¿A poco eso dice? ¿Dónde dice eso? Dicen otros. Pero es que están bien metidos en lo que se han inventado los hombres. Y desafortunadamente siguen y siguen y siguen y siguen. Así van a terminar. Creyendo las doctrinas de los hombres y no lo que ha mandado Jesús. Miren, hablamos aquí de recibir ese alimento espiritual, ¿cierto? Por eso es que nos vamos a transformar. Solamente Dios nos puede hacer eso en nosotros. Eso tan poderoso, solamente Dios lo puede hacer. Pero hablando de bodas, escuchen bien, hablando de banquetes, de comidas y de cenas, vamos a ver qué dice el libro de Lucas con relación a todo esto que estamos hablando. Lucas 14:15. ¿Sí? Vean lo que pasó aquí. Estaban hablando de todo eso, de los convidados, porque hay una parábola está escrito aquí más arriba acerca de los convidados a las bodas, y empiezan a hablar y empiezan a decir que no tienes que invitar a personas que ya tienen, o tus familiares o compañeros, sino que invites a otras personas para que ellos no te regresen el favor y tú bendigas con ese tipo de cosas. Pero alguien en el 14:14 grita, dice, y será bienaventurado, dice, porque ellos no te pueden. Bueno, eso lo dijo él, pero en el 15 escuchen lo que dice bien. Dice 14:15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Desde ahí estamos viendo una bienaventuranza a todos aquellos, como dice aquí, que comen pan en el reino de Dios, ¿cierto? Sigue diciendo enseguida, dice, entonces Jesús le dijo, oigan bien lo que va a contar aquí Jesús, con relación casi a lo que es el evangelio aquí en el mundo, ¿no? Lo podemos imaginar. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venir, que ya todo está preparado. O sea que Jesús tenía, en esto que él está hablando, ya estaba todo listo. Las personas que se habían invitado ya tenían que estar preparadas para ir a la cena. Porque el Señor así es, el Señor prepara y tiene todo listo. Él no anda con que espérenme, se me juntaron las personas aquí y no puedo, espérense, no. Dice en el 17, y a la hora de la cena, dice, envió a su siervo a decir a los convidados, venir, que ya todo está preparado. Dice, y todos comenzaron a excusarse, oigan, allá no querer ir a la cena, los convidados. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Ese era uno de los invitados. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. O sea que no podían ir.
Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vean que estas personas están en la lista del Señor. Estas personas Dios les habló. Estas personas Dios las quiere traer a salvación. A estas personas Dios las quiere bendecir. Y todos tienen excusas para no ir. Es lo mismo negarse a las palabras del Señor. Es exactamente lo mismo. Negarse y hacer una cosa por otra. Sigue diciendo en el 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas de las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, parejo, todos. Alguien podría decir que se manifestó a Israel y después los gentiles, como haya sido, pero esta gente, el punto aquí es que se negaron a Dios. Se negaron, no quisieron, y ahí están hablando ellos con él. Entonces, dice el 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste si aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero vean lo que dice el 24, y esto quiero que quede bien claro, con la iglesia que se llama iglesia hoy en día evangélica, que camina sin espíritu en su vida, ¿sí? Camina sin guía de Dios en su vida. Dice el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué está diciendo? Lo que vimos al principio. El Señor ya sabe que lo van a rechazar. El Señor ya sabe que hay iglesias llenas y ellos están actuando solos. El Señor ya sabe que están haciendo abominación. El Señor ya sabe que abren obras nuevas, tienen otras iglesias en otros países y están creciendo por todo el mundo y tienen mucho dinero también. Pero lo que pasa aquí, que no van a gustar de la cena del Señor. No les va a gustar la palabra que Dios les va a mandar. Él ya sabe que van a ser rechazados estas personas. Pero mucha gente lee esto y dice, sabe que diga él allí. Una gente muy terca. No, es que está hablando de toda la gente de hoy en día que no quiere entender. Y él sabe que están nada más como cristianos vestidos de ángeles, pero no lo son. Por dentro, sus líderes, tanto ellos están perdidos y son un parecido a un lobo rapaz. Porque es un tipo religioso, que uno les dice que eso no es así porque no está escrito y se enojan con uno. Levantan la voz, se molestan. En vez de tener un celo del Señor, tienen un celo de la tradición. Tienen un celo de la fiesta. Vean la reacción de ellos. Entonces, pero aquí, como Dios todo lo sabe a través de... Y aquí Jesús hablando dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora, para aclarar esto un poco más claro y que se vea con más detalle, les quiero mostrar, y esto tiene que ver con los labradores malvados. Acuérdense, un labrador es un agricultor que labra la tierra, o un campesino. Entonces nosotros vamos si somos labradores en el Señor, entiendan esto, tenemos que trabajar con Él y dar frutos, ¿cierto? Eso no es del pastor, no es de los líderes, no es de ningún jefe poderoso, muy religioso ahí, no, es de la iglesia del Señor, porque todos somos trabajadores, todos somos siervos del Señor, supuestamente. Ahora vamos a ver, pónganle una marca ahí. Vamos a ver qué dice Mateo 21:40, ahorita regresamos ahí. Sí, es que esto es bien importante que lo sepamos todos, para que la gente que todavía está celebrando sus famosas Navidades se salga de ahí, porque esa va a ser, es como Satanás está engañando a toda la gente. Esa es la mentira más grande que puede existir en el mundo ahorita, y toda la gente cae en ella, incluyendo aquellos que Dios les está hablando. Miren, dije Mateo 21:40. Wow, es que esto es tremendo. Acuérdense que Él viene vestido de ángel. Por eso no me importa cuántas veces los pastores de todas las congregaciones y de todos los lugares, de todas las denominaciones digan, es que no es la luz, no es el árbol, no son los regalos, no es Santa Claus.
Es el nacimiento. Cuantas veces lo expliquen, no se trata tampoco del nacimiento, porque Él no manda. Y si Él no manda, estamos en desobediencia. Estamos haciendo nuestra propia voluntad, estamos haciendo abominación. ¿Sí? Wow. Mateo 21:40. Miren lo que dice ahí. Gloria al Señor. Acuérdense que estos labradores es algo parecido a lo que se hizo también con Israel, que se mandaron, obviamente, se mandaron siervos, a todos apedrearon, a todos mataron, luego se manda al hijo del Señor y también lo matan. Entonces se mandaron profetas, se mandaron hombres de Dios y después se mandó al hijo y también se lo echaron, lo mataron. Pero entendamos aquí que cuando Él viene, el Señor, cuando viene a dar pago a cada quien conforme a las obras, es lo que está escrito, ¿no? Que Él va a venir a pagar a todos aquellos conforme a nuestras obras. Si Dios viene y me ve a mí, yo quiero andar en las obras de Él. Yo quiero que Él me encuentre haciendo la obra de Él. Yo quiero que Él me encuentre haciendo su voluntad, a lo que está escrito, en cuanto a obediencia y en qué creer y en qué no creer. Esa es la voluntad, es la santidad de la que Él habla. Pero ¿qué dice en el 40? Vean. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, o sea, el que hizo todo ese trabajo para que estos famosos labradores trabajaran en ella y no mataran a los siervos, les pregunta, ¿no? En el 40, cuando venga pues el Señor de la viña, aquí está la pregunta, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Hará con aquellos que están de tercos ahorita? Y siguen de tercos y así se mueren muchos. Miren, le dijeron, tiene 2 puntos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entendamos que aquellas ramas que caigan, se sequen, son echadas al fuego. ¿Sí? La paja que se seca es echada al fuego. Cuando Él la colecta y la separa de lo que es el trigo, la paja la tiene Él que quemar. Entonces entendamos que aquí hay un efecto, aquellos que están haciendo, como dice aquí, que son, aleluya, son malvados. ¿Sí? Dice el 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sigue diciendo en el 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Oigan bien lo que está diciendo Él. Él no está diciendo algo que es inalcanzable por alguien que se diga ser un cristiano de hoy en día. Jesucristo se está refiriendo al libro santo de Él, a su palabra. Oigan, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, la piedra es Él, y en esa cabeza de ángulo es donde se edifica todo. Bueno, ha sido desechada por los judíos y es desechada por mucha iglesia hoy en día también, porque no le están creyendo, ¿cierto? Dice aquí, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea que el Padre ha planeado todo lo que Jesús está haciendo, para qué está sirviendo Jesús y qué es lo que va a llevar a cabo Él. Todo lo ha planeado el Papá, Dios el Padre. Por eso no hay ningún problema, porque dice, el Señor ha hecho esto. ¿Y qué dice abajo? Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso hay un grupo que sí cree. Hay un grupo que tiene celo de Dios y no de la Navidad. Hay un grupo que le cree a Jesús y no le cree a la Navidad. ¿Entendamos? Entonces, para muchos esto sería terrible. Que venga y haga matadero de personas otra vez. Bueno, Él es Dios y no hay quien le diga qué hacer a Él. Y por eso está escrito, para que nadie se sorprenda. Por si fuera poco dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Cuáles son los frutos de Él? Frutos en el Espíritu. Frutos parecidos a los de Jesús. ¿Ustedes creen que desobedeciendo alguien va a hacer frutos? No, va a ser desechado completamente. Porque eso le pasó ya al rey Saúl. Y eso que él presentó sacrificios a Jehová de lo más gordo, de lo más bueno.
Pero la ordenanza para Saúl no era traer las vacas gordas ni los bueyes, ni traer al rey vivo, era matar a todos. Entendamos. Entonces aquí podemos ver la desobediencia en el 2023 de la llamada Iglesia de Jesucristo, de los evangélicos y de todos los cristianos. ¿En qué? En su tan amada Navidad. Entonces, aquí podemos ver que es necesario que uno se aborrezca a uno mismo. Vamos a seguir leyendo aquí hasta el 45 nada más. Dice en el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, aquí está el ejemplo de cuando el Señor nos quebranta y nos hace nuevas criaturas, porque esa piedra ha caído sobre nosotros. Pero es muy diferente a que sobre quien aquella caiga, de otra manera lo va a destruir. ¿Sí? Lo voy a repetir. Y el que cayere sobre esta piedra, o sea, nosotros caemos sobre del Señor. En otras palabras, Él nos recibe. Pero si la piedra aplasta, pues el mismo Dios va a destruir. Son dos cosas bien diferentes. Dice el 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estos que saben la ley de Moisés, sabían del Señor, luego reciban y digan, ese se refiere a nosotros? ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy en día no puede ver que no está bien lo que están haciendo? Claro que lo saben, muchos lo han dicho abiertamente. Yo sé que la Navidad no está en la Biblia, pero yo la celebro, dicen ellos. A mí me gusta y me encanta, no tiene nada de malo, es el nacimiento. Y ellos dicen, Dios es testigo de todo eso. Yo sé que no es bíblica, pero yo la celebro. No se cansan de decir eso. Entonces aquí vemos el mismo ejemplo. Ahora regresemos acá a Lucas. Y aquí podemos ver que en el encabezado, escuchen bien, porque es que la gente dice, yo quiero ir a la iglesia. O dice otro, yo quiero ir a estudiar, mucho mejor a ser un pastor, dice el otro. Y yo quiero ser un ministro. A mí me encanta la música, quisiera cantarle al Señor. Todos desean algo, pero no depende de ellos, es el Señor del que tiene misericordia. En el encabezado aquí, en Lucas 14:25, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Sí, porque es que la gente piensa que eso de seguir a Cristo es como ir a la tienda y comprar unos panes, regresarte y tomártelos con leche. Así no es esto. Aquí se trata de temerle a Dios, ¿sí? Vivir en un temor del Señor, en un temor del Señor. Aquí dice claramente, vamos a ver qué pasó aquí. Dice, grandes multitudes iban con él, ¿sí? Y volviéndose les dijo, o sea que iba el montón de gente detrás de Jesús. Así como hoy en día, ¿no? Jesús, mi Jesús, y le cantan, le aplauden, le danzan y hasta lloran y se avientan al piso y hacen de todo. Bueno, aquí también iba un montón de gente detrás de él. Pero él se dio la vuelta y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también, dice Jesús, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿será fácil esto para muchos? Definitivamente no. Definitivamente no, porque cualquier problema que la persona, en este caso, tiene un problema con el padre, no va a la iglesia. Tiene un problema con la madre, tampoco va. Tiene un problema con su esposa, no va a la iglesia. Tiene un problema con su hijo, no va. Tiene problema con sus hermanos, tampoco va. Tiene problemas con su hermana, tampoco va. Y si tiene un problema en su vida, en lo personal, deja de ir a la iglesia también. Entonces Jesucristo está poniendo bien en claro que no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. No que la salvación es gratis, no que es por fe, que Jesús lo pagó todo, sí, pero tú tienes que hacerte una persona que aborrece su propia vida. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Porque Él pagó todo, Él dio entrada, Él tumbó el velo, Él abrió camino, Él hizo todo, estoy de acuerdo, pero ¿tú qué has hecho? No, que no se necesita hacer nada. Esa es la doctrina de Satanás, el que no se necesita hacer nada. ¿No estamos leyendo lo que dice aquí?
O esto se lo inventó Jesús para que no importe para nada. Esto lo está diciendo Jesús. En otras palabras, es el negarse a uno mismo. ¿Sí? Darle la prioridad a Dios. Es de lo que se trata esto. Obviamente tú no vas a matar a ningún pariente, ni vas a hacer ninguna tontera, no. De lo que se trata es de darle la prioridad a Dios en tu vida. Y Dios va a hacer lo demás. ¿Sí? Porque Dios, acuérdate, que formó, hizo tu corazón y sabe lo que hay adentro. Tú no puedes hacer nada sin Dios. Encomiéndate al Señor y Él te va a bendecir. Y va a bendecir a tu familia. Así es esto. Por eso Él habla que dejemos todo para que Él reconstruya todo. Qué hermoso es esto. A lo contrario de decir qué feo y qué temeroso estar en la vida de Dios. No, eso es el no entenderlo. Ahí les dijo, aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y aquí les voy a poner este ejemplo. Oigan bien, este ejemplo muy tremendo. Dice, aleluya, dice en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Dice, porque pregunta, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Saben qué es eso? Eso no es que si tú vas a ser un albañil o trabajar en la construcción. Esa es tu vida que solamente Dios la puede construir. Dios, tú no sabes absolutamente nada, pero Dios sí sabe. Si tú te sientas a hacer cuentas solo de tu dinero, de tu trabajo, tú puedes tener todo en orden, pero a los 2 días te mueres. De nada sirvió todas esas cuentas que hiciste. De nada sirvió todos los negocios que pensaste. Tienes que encomendarte a Dios siempre. Por eso dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, como número 1. Y aquí viene todo lo demás. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tú no sabes de eso nada, Dios sí lo sabe, todas tus necesidades, todo tu futuro, tus enfermedades, tus victorias, tus necesidades, el dinero, la enfermedad, la necesidad, todo lo tiene Dios en orden, nomás depende de ti, si tú lo tomas o lo dejas, si quieres vivir en tinieblas o en la sabiduría de Él. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacerle burla, a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En otras palabras, vas a fallar en el mundo. Vas a tener un montón de errores uno tras de otro. ¿Por qué? Porque andas tú solo. Y tratas de hacerlo y te vas a acabar, te vas a morir tratando de intentar y nunca vas a poder. Solamente Él puede. Pregunta el 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Vean lo que dice el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque Él va a hacer todo nuevo, entiendan. No porque nos quiere ver en la calle, viviendo en las banquetas heladas o calientes. Él lo que quiere es reconstruir una vida que llevamos nosotros cargando y no podemos hacer nada sin Él. Por eso tenemos que pensar y entregarle todo a Él. Esas famosas cargas, todo lo que llevamos, lo que nos va molestando, todo se le entrega a Él. Y Él que haga lo que nos conviene mejor. Por eso es que mucha gente no entiende el Evangelio. Y ellos nomás están oyendo la voz de estos predicadores sin espíritu y terminan mal. Los predicadores se mueven de iglesia a iglesia y agarran dinero y no les importan las ovejas. Eso está escrito. Los que se quedan perdidos es la gente que les cree. Entendamos. No, Dios no va a perder, ni una de ellas se va a perder. Miren, en Marcos 8:31. Vamos a ver este ejemplo, si las cosas son de Dios o de los hombres. Marcos, sí, es que esto está tremendo. Hay mucho que hablar de esto. Gloria al Señor. Marcos 8:31. Vean ustedes cómo, en qué momento tan rápido las cosas cambian para una persona. Y vamos a ver el ejemplo
de Pedro, ¿sí? Para que ustedes vean cómo la gente no medita en las acciones que está haciendo en su diario vivir y más en esa celebración que hacen siempre cada año. Dice ni más ni menos aquí en Lucas 8:31, dice, comenzó a enseñarles, este es Jesús, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ¿sí? Está hablando de lo que le va a acontecer y ser desechado por los ancianos, o sea, todos aquellos que saben de Dios, ¿no? Que por supuesto nomás son religiosos. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, ahí están otros, y por los escribas, ahí están otros. Todo tipo de religioso estaba en contra de Jesús por lo que decía y hacía, ¿sí? Porque una persona que no tiene sino pura religión y no tiene espíritu, se enoja contra el propio Dios siempre. Y en este caso, los que movemos en el espíritu y hablamos de él, se enojan en contra de nosotros. Es normal. Amén. Dice él que toda esta gente pues iba a ser desechado por ellos. No solamente eso, dice enseguida, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está todo, ¿no? Entonces, dice el 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En otras palabras, le echó como en cara y le reprendió. Dice en el 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira, oigan eso, oigan bien lo que le dice a Pedro, pero al que está hablando él es el que está dentro de Pedro en ese momento. ¿Dónde ponía la mirada Satanás? En las cosas, dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, le dice, no las pones ahí, dice, sino en las de los hombres. Y aquí es donde podemos entender cómo la iglesia toma pasos equivocados pensando que está agradando a Dios. Está Pedro ahí con él, pero Satanás intervino ahí. En el Evangelio, en Mateo 16:22, dice que le dijo, Señor, ten compasión de ti, ninguna manera esto te acontezca, el ir a la cruz. Eso le había dicho Pedro, es lo que dice en el otro Evangelio. Pero Jesucristo lo reprendió y le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces podemos ver nosotros ahí el riesgo que existe en seguir a las multitudes celebrando año con año la abominación para Dios, o guardarte, santificarte e ir creciendo en el Espíritu todos los días. Tú tienes que escoger. ¿Sí? La semana pasada hablamos de servir a dos señores. Bueno, aquí está lo mismo. O se le sirve a Dios, o se le sirve a los hombres, que es una referencia del propio Satanás. Porque la sabiduría de los hombres, eso es lo que es sin Dios. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es como lo pone la Escritura. Entonces vamos a seguir leyendo ahí. Dice, oigan bien la invitación que dice ya el Señor Jesucristo a la gente que estaba ahí junto con los discípulos también. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, tiene 2 puntos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces entendamos de qué habla Jesús con negarse a sí mismo. Negarte a ti mismo es en esas invitaciones que te dicen, ¿sabes qué? Hoy en la iglesia vamos a celebrar esto. ¿Qué van a celebrar? No, pues esto, la Navidad, y vamos a celebrar esto, y un tipo de montón de cosas que celebran. Ten mucho cuidado porque son de Dios o son de los hombres. O te niegas tú o vas a obedecer. Por eso está en ti. Hay libre albedrío, pero el libre albedrío no quiere decir que siempre está bien. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí. Dice el 35, ¿sí? Dice, oigan bien lo que dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Más claro que eso no lo podemos ver. Ahí está diciendo de salvar la vida. Obviamente los cristianos
hablan siempre de una vida eterna, ¿cierto? Siempre quieren estar y decir, yo me voy con mi Señor en la vida eterna, ya nunca voy a morir, no va a haber más llanto, y empiezan a describir la ciudad celestial, y allá vamos a estar, y que no sé qué, y hablan, y voy a ver a mi tío, voy a ver a mi pariente, lo cual es otra mentira, porque no se van a conocer, pero ellos hablan de un gozo carnal, pero en el cielo, pues, para que me entiendan. Y aquí dice Jesús, todo el que quiera salvar su vida, a la manera de ellos, lo digo yo, la perderá. ¿Sí? Dice, y todo, enseguida dice aquí, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ahí está la diferencia, y del evangelio, ¿cuál es el resultado? La salvará. Entonces, estamos viendo claramente lo que nos está enseñando el Señor. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí están los hombres buscándose gloria con gloria uno con el otro. ¿Qué van a recibir los dos? Aquí podrán ser los mejores hipócritas delante de la congregación, pero ¿qué van a recibir ellos dos? Nada. Tanto el pastor como el líder o la oveja o quien sea, que anden buscándose glorificar entre ellos, buscando honra de hombre, gloria de hombre, más bien. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Dice el 38, porque el que se avergonzare de mí, hoy vengan bien esta parte, porque es bien importante entender el 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí no habló de quién eres tú, ahí no habló, ahí no hizo acepción de su iglesia, ¿verdad? Ahí no dijo, la iglesia del Señor nunca se avergonzará de mí. La iglesia mía nunca me negará. La iglesia mía nunca será adúltera ni pecadora. No, aquí está diciendo, está generalizando a todas las personas que están leyendo el 38. Y los que leen la Biblia supuestamente, pienso yo, que la mayoría se sienten cristianos. Lo voy a repetir, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Oigan que toda la escritura son las palabras del Señor, porque Él es el verbo de Dios. No lo que te conviene, no lo que no entiendes, no lo que te enseñaron, no, todo. Es mejor, por eso dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y hoy en día, ¿cuántas iglesias se negarán a ellos mismos y aborrecerán su propia vida por seguir al Señor? Yo creo que muy pocos. Lo digo desde mi corazón, yo creo que muy pocos. ¿Sí? A lo que yo veo en este país, que todos andan tras los demás hombres, más mundanos, más carnales, que los mismos que no tienen espíritu, y supuestamente ellos son vueltos a nacer, celosos del Señor, tienen hasta un carácter ahí muy santurrón, no dicen malas palabras, ni están viendo el teléfono tanto, no es que el teléfono me hace daño, dicen unos, no, yo no cargo teléfono porque no me gusta lo que sale, se la dan de bien santos, pero vean todo lo que celebran, ahí se les cae todo el fundamento, ahí tumban todo, ahí se les cae todo. No, pues sí, es que yo he tenido encuentro con ese tipo de gente. ¿Ustedes creen que me lo estoy inventando? En todos los trabajos donde yo he estado, he conocido gente disque de Dios. Y yo los veo cómo hablan. Yo no soy nadie para juzgar. Les estoy dando este testimonio para que vean lo que yo veo con mis propios ojos. ¿Sí? Que sí existe. Ahora, algo que hay que entender claramente. ¿Sí? Lo que tenemos que entender claramente bien es de que antes de volver a nacer tenemos que morir, ¿sí? Y si morimos, llevamos muchos frutos, oigan eso, ya no amamos nuestras vidas, aborrecemos la vida de este mundo, ahora servimos y seguimos al Señor. Es como está escrito. Ahorita el mismo Jesús nos va a mostrar eso que estoy diciendo yo, para poder entender que es necesario, cómo poder entender y saber el significado
de aborrecer nuestra propia vida otra vez. Ya vimos una parte. En el libro de Juan 12:20, ¿sí? Busquen Juan 12:20. Dice en Juan 12:20, vean que algo aquí pasó, que lo andan buscando también a Jesús. Como siempre, pues la gente anda atrás de él, como hoy en día. Yo voy a la iglesia porque busco del Señor, le dicen a uno, yo voy a la iglesia porque me encanta, yo quiero que el Señor me bendiga. Bueno, nada de malo en eso, pero tienes que creer. Dice en Juan 12:20, dice, había ciertos griegos, oíganos ahí a los griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Siendo ellos, me imagino, pues gentiles, fueron a la fiesta a adorar. Dice el 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le dijeron a esos griegos. Dice el 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué va a pasar aquí. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que estamos nosotros leyendo? Pareciera que nada, ¿no? Pero vean lo que dice el 23. Jesús le respondió diciendo, tiene dos puntos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dando a entender, pues, que ya venía su muerte y el Padre lo iba a glorificar. Pero vean el desenvolvimiento de lo que va a decir Jesús en el 24, del 25 al 26. Dice Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, oigan el proceso de ese grano, si no cae en la tierra y muere, tiene una, como dice, queda solo. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es un simbolismo de nosotros. Si nosotros no volvemos a nacer, ningún fruto de Cristo llevamos en el Espíritu. Vamos a quedar solos, entiendan. Por eso Jesús salía con estas cosas bien de repente, para hacer pensar a la gente, y venían griegos a oír eso también. Entonces, estamos viendo lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí. Dice, el que ama su vida, dice otra vez, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso les digo, no es que nosotros aborrezcamos la naturaleza, los árboles, el tipo de vida, la mañana, la tarde, el anochecer, el dormir, el descansar. No, estamos refiriéndonos a una transformación que teníamos antes, que hay que aborrecerla y no tenerla nunca jamás, a la que Dios va a hacer en nosotros después. Porque hay gente que dice, yo soy del Señor, y son bien mundanos, no han vuelto a nacer, no tienen el Espíritu. Y dicen, yo me voy con mi Dios, amo a mi Cristo, Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los amo a los tres, dicen. ¿Y qué? No han vuelto a nacer, no van a ningún lado. Están solos, dice Jesús. Entonces, ¿en dónde está la iglesia del Señor? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Obviamente está hablando de Él, porque Él es el que va a morir y va a resucitar al tercer día. ¿Y cuál es el fruto? Los creyentes. Las primicias, lo primero, los creyentes. Ese es el fruto del Señor Jesucristo. Las primicias somos la iglesia, aquellos que hemos creído y hemos recibido el Espíritu. No cualquiera que se diga ser. Ese está solo, está muerto y no sabe nada. Es un ciego y se va a perder. Eso es lo que es Él, o ella, o la congregación entera. Por eso habla aquí ya de la vida otra vez, el que ama su vida. Él no dijo el que yo amo mi vida, no, ya lo dijo ahí, ya se refirió a los demás. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego dice otra vez, si alguno me sirve, oigan eso, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oigan eso. El mismo Padre, el papá de Jesús, nos va a honrar a nosotros. Es lo que dice Jesucristo. ¿Cómo será de fuerte y de verdadero lo que dice Jesús?
Es bien hermoso y bien real esto. Solamente los que tenemos el Espíritu, Dios nos muestra todas estas cosas. Los demás nomás las leen y dicen, pues ahí está, Juan habló de eso, pero no pasa nada en ellos. Eso es muy triste. Ahora vamos a ver ya, apuntándonos hacia el final, la prueba de que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Sí, porque es que aquí hablamos de un grano que cae en tierra y dice, y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dice. ¿Sí? Hay muchos de estas personas, por eso les decía lo que les decía, que no han vuelto a nacer. Por eso hacen lo que hacen. Hacen igual que aquellos que están afuera sin espíritu. Son exactamente lo mismo, nomás unos pensando que son de Cristo y los otros no les importa nada. Lo mismo les da una cosa que otra. ¿Sí? Ahora busquen 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:14. Vamos a leer esto que es también muy hermoso. Por eso aquí esta es la prueba de aquellos verdaderos creyentes. Aquellos que no necesitan probarle nada a nadie, sino necesitan solamente vivir lo que Dios les hace vivir, y la demás gente ve el testimonio que ellos tienen de Dios, sin ellos hacer nada más que comportarse como unos cristianos verdaderos, por lo que ha pasado en ellos. Vamos a leer 2 de Corintios 5:14, ¿sí? Ahí al 18. Por eso vean que este es un efecto de parte de Dios a los creyentes, ¿sí? Dice, porque el amor de Cristo, dice así, nos constriñe. La palabra constriñir nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, que es Jesús, dice enseguida luego todos murieron, ¿sí? Esas son las verdaderas personas que fueron bautizadas en su muerte. Si Él murió y tú creíste, tú también has muerto igual que Él. Obviamente no fuimos a cruz ni nada, pero eso es lo que ha pasado de acuerdo a las Escrituras. El resultado está aquí abajo también, miren. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Oigan bien, ya no aborrecemos esa vieja vida que teníamos. Por eso ya vivimos, ¿para quién? Para el Señor. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya no vivimos para nosotros mismos, aborrecemos nuestra vida. Dice enseguida, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya vimos ahora sí la verdadera, hermosa comunión que hay de un creyente con el Señor, viviendo para Él. Amén a eso. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oigan eso. Quiere decir que todo lo que hacíamos antes, ya no conocemos de lo que éramos nosotros antes, incluyendo las tradiciones de antes, incluyendo cuando yo era un católico, que me encantaban las navidades, me encantaba cuando era niño los regalos, cuando era más grande la comida, y cuando era más viejo tomar vino y cerveza. Esa era la Navidad que me encantaba. Y yo así conocía a Cristo, conocía un mono de yeso sentado, puesto en un nacimiento. Ese era el Cristo que yo conocía, ¿sí? Y lo agarraba yo y le daba vueltas, le veía la mano, le veía la cabeza y lo aventaba. Y cada año era lo mismo. Por eso dice aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, ¿qué hacen los que han vuelto a nacer en Cristo Jesús? Agarrando en el pesebre de mentiras y todas estas cosas, las navidades, al muñeco que está ahí acostado. Vean el error en el que están. Aquí está todo. Nadie puede engañar a Dios, ¿sí? Por eso dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Y si hay alguna duda, dice aquí, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos los que hemos sido transformados por el poder de Dios y nos ha mandado con el Hijo, estamos reconciliados con Dios, ¿sí? No estamos reconciliados con los hermanos, con la iglesia, con los vecinos, no, con el mismo Dios estamos reconciliados como antes.
Esa es la intención. Cuando alguien viene a los pies del Señor es salir de las tinieblas hacia la luz verdadera. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor por eso. Esto está bien hermoso. Aquí está bien claro lo que venimos hablando. Miren, aquí vamos a ver ya cómo trabaja el poder de Dios en nuestras vidas. Y ya casi vamos a cerrar. Y cómo las palabras y el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Por eso somos más que vencedores. Les voy a mostrar algo aquí, ni más ni menos que en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:9. Vean y pongan atención el poder de Dios. El poder de Dios en los humanos, en los individuos, y lo que los individuos hacen cuando Dios empieza a trabajar en ellos. Porque la gente dice, esos hijos del diablo que predican, porque eso es lo que son, usted no haga nada, hermano, Cristo ya lo pagó, le dicen. Y aquel se avienta más al pecado y al mundo. Pues ya lo pagó, pues entonces ¿qué hago yo? Ahí voy a la iglesia cuando pueda, aviento 2, 3 pesos, medio danzo y canto y me regreso. Y sigo, al cabo Cristo lo pagó, dicen ellos. Fíjense lo que dicen con relación a los tiempos finales, ¿sí? Postreros. Apocalipsis 12:9 está hablando de ni más ni menos de aquel que engaña al mundo, que es Satanás. Bueno, vamos a leer ahí. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Tiene una coma y dice que se llama Diablo y Satanás. El Señor lo reprenda. Tiene una coma y dice: el cual engaña al mundo entero. Oigan eso. ¿A quién engaña él? A todo el mundo entero. Dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oigan bien cómo vamos a leer aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo, dice Juan, que decía, tiene 2 puntos, oigan lo que se oía la voz en el cielo. Ahora ha venido la salvación, dice, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, dice. Esa fue la voz que se oyó. Y luego dice abajo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí se va a referir a quiénes son aquellos que vencieron al propio Satanás y de qué manera. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa es una cosa. ¿Cuál es la otra? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que obedecieron. Por eso vencieron también. ¿Sí? Entonces, olvídense de la doctrina del ya no hagas nada. Porque tienes tú que aborrecer, despreciar tu vida hasta la muerte. Por eso es que las cosas aquí dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos traían el testimonio de Cristo por todos lados, no la religión ni la tradición de los hombres, ni la fiesta pagana. Traían ni más ni menos que el testimonio de Cristo en sus vidas. Y al mismo tiempo despreciaron sus vidas hasta la muerte. Solo así se puede vencer. ¿Y hoy en día vemos eso? Para nada. Vamos a cerrar con estos dos. Mi esperanza en mi corazón es que estén recibiendo esto, porque esto está muy tremendo pero está muy hermoso. Busquen Romanos 3:1 y con esto vamos a poner bien en claro que la ignorancia de las personas, en otras palabras, puede algún incrédulo parar, escuchen bien, o cancelar lo fiel que es Dios en cumplimientos que Él va a hacer. De ninguna manera. Nadie que no le cree a Dios puede pensar él que porque él no le cree, Dios no vaya a cumplir lo que él está diciendo. ¿Sí? Porque yo les digo a mucha gente que se dice ser cristiana, ¿sabías tú que eso está en la Biblia? Y me ven con unos ojos de yo no te creo. Y me ven con unos ojos de así no es. Entonces están haciendo, vamos a leer mejor, Romanos 3:1. Obviamente aquí está el ejemplo también de los judíos, porque ellos son los que no le creyeron.
Pero este ejemplo lo podemos usar nosotros porque hay iglesia, entre comillas, del Señor, que son creyentes, tienen 50 de creyente y 50 de incrédulos, ¿sí? Y así no se puede. O te metes con Dios o te sales. O recoges con Él o desparramas. O eres con Él o eres en contra, pero no puedes tener 50 y 50. Vean lo que dice Romanos 3, 1 al 4. Están hablando de la ventaja que pudieron tener los judíos, de todo lo que les aconteció, porque a ellos les vino la palabra primero, ¿sí? Y la despreciaron. Ahora dice aquí Pablo 3.1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era la señal que se hacían ellos, ¿no? Dice Pablo mucho, tiene una coma, en todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, igualmente a la iglesia de Jesucristo. Ahorita la palabra está para nosotros, ¿sí? Los gentiles. Se nos ha dado, se movió de ellos hacia nosotros. Entonces no hay ninguna excusa. Vean lo que dice aquí. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, igual ahí está un montón de gente que se aferra a que la Navidad es el nacimiento y que es de Dios y que las Pascuas y que no sé tanta cosa y todo lo que ellos hacen. Incrédulos, ¿cierto? Bueno, aquí dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, pongan atención aquí, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí está el final. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece que las palabras, lo leímos en Apocalipsis, el testimonio de ellos? ¿Cuál era? ¿Y cómo es que vencieron y por qué? Entonces aquí está el ejemplo del judío, que lo podemos aplicar a la iglesia porque es incrédula en cuanto a muchas cosas que están escritas. Entonces va a anular el castigo, las decisiones para con ellos. No, porque dice que Dios es veraz y dice, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Por eso es necesario recibir las palabras, lo que leíamos en Juan al principio, el que me come y el que me bebe permanece en mí y yo en él. ¿Se acuerdan de eso? Wow, cómo Dios nos bendice con todos estos misterios, y qué triste es que mucha gente nomás no los puede recibir y no los cree, que es lo más triste. Voy a leer el Proverbio 1.24 y con este voy a cerrar. Ese es el último ya. Amén. Proverbio 1.24. Con eso vamos a terminar esta predicación. El deseo de mi corazón en el Señor es que haya sido de bendición esto. Porque viene de Dios y no de mí. ¿Sí? Dios es el que da todo esto. Yo no ando escudriñando libros, videos, YouTube. Esto nomás me pongo a orar y el Señor da todo esto. Amén. Proverbio 1.24 dice, oigan bien cómo dice el Señor, por cuanto llamé y no quisiste oír. Todas las veces que se habla de esto, Dios está hablando. Y la gente dice, no creo. No, como le decían a Pablo, ya te oiremos en otro día. Bueno, aquí el mismo Dios de la gloria dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Oigan bien, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Sí? Dice, aleluya, sino que desechaste todo consejo mío. Sí, porque la palabra es el consejo del Señor. Dice, y mi reprensión no quisiste. Cuando se reprende acerca de lo malo que están haciendo, a todo lo que ellos piensan que está bien. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hay gente que son creyentes y tienen mucho miedo. Esa es la señal de que no han sido perfeccionados en el amor. No, a mí me da miedo la oscuridad, dice un cristiano por ahí. No, a mí me da miedo las alturas, dice otro. No, que nunca choquemos de frente, porque imagínate chocar de frente. No, y luego se quema uno adentro y hay quemado en el carro. Todos les da miedo, pero aquí dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué será el temor de cualquier persona? Dice, cuando viniere como una destrucción la que teméis, ¿no? Dice, vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice, entonces me llamarán
y no responderé. Eso dice él. Dice enseguida: me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. ¿Ustedes creen? Les voy a decir esto ahorita. Cuando él ve a unas personas, desde que nacen, desde el vientre de su madre, hasta el día que se van a morir, porque Dios sabe todo, ¿ustedes creen si él sabe que en ese segmento de vida que van a tener de 70, 80 años, le van a creer o no le van a creer? Él sabe eso. Entonces, cuando él habla de personas como las que está hablando aquí, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios o el temor de Jehová, está hablando de aquellos que nunca le van a creer, los impíos y aquellos que nunca se van a arrepentir. Inclusive en el libro de Apocalipsis dice que después de ver todo lo que él va a dejar caer, su ira, todo sobre la tierra, va a haber gente que lo va todavía a maldecir y no van a querer arrepentirse. Entonces hay gente en ese estado. Por eso es necesario consultar y arrepentirse, ¿sí? Y ver nosotros que Dios nos pese en su báscula y nos vea. Dice el 30: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Oigan eso. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Ahora, ¿será que se dan cuenta que tienen como guías a ciegos? Algunos que celebran todas las abominaciones de Dios. Yo pienso que no. Al contrario, los tienen en unos pedestales, los levantan, los honran, los glorifican. Pero aquí dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque ellos tienen dinero, Los que están de maestros corruptos, hijos del diablo, tienen dinero. Todo el dinero que les quitan a los que están ahí sentados, año tras año, generación tras generación, desde el viejo hasta el más chico, que se hace novia la trae también, y todos sueltan dinero. Por eso dice: la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero vamos a cerrar aquí ya. Sí, este es el último, el 33. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces queda bien claro que es necesario que todos, pero todos, empecemos una nueva vida en Cristo Jesús, porque así ya no nos vamos a nosotros a enfocar en la vida vieja. Todo ha quedado atrás y vamos a ser prosperados tal y como lo dice él. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar.